Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 6. Nota del autor: esta semana el libro vuelve a la historia original, y el capítulo le pertenece a Thalía, una tormenta que nadie puede probar, una granja al final de un camino de tierra y una niña de 7 años junto al linde del bosque que lleva 19 días corriendo y ya ha contado todas las salidas del patio. Artemis se encarga del libro esta vez. Semanalmente, como siempre, y nada tras un muro. El libro comenzó con una tormenta, y en los sofás, Thalia Grace se quedó muy quieta. Lo hizo en silencio. Ahora lo hacía todo con esa quietud, era parte del uniforme, tanto la plata como la quietud. Pero Artemisa, que había pasado 3000 años aprendiendo a leer los pequeños gestos de inmovilidad de las muchachas que se habían enseñado a no sobresaltarse en voz alta, sintió que su teniente se convertía en piedra a su lado, miró la pantalla y comprendió, antes de que se leyera una sola palabra, qué capítulo iba a ser este. Había una granja en la oscuridad. Había lluvia cayendo de lado. Y allí estaba, en el borde negro de la arboleda donde la luz del porche se apagaba, una pequeña forma húmeda que no se acercaba ni se alejaba. Artemisa extendió la mano para coger el libro. Apolo, que lo tenía, lo entregó sin bromas, y así se sabía. Y la diosa de la casa y de las jóvenes en la oscuridad, de esto mismo, de las que corren, de aquellas a las que el mundo envía su clima y sus lobos antes de que tengan edad suficiente para deletrear cualquiera de las dos palabras, que vestía, como casi siempre vestía, la forma de una niña de 12 años, la edad que sus cazadoras nunca superaban, de modo que se sentó allí, pareciendo apenas más joven que el teniente vestido de plata que estaba a su lado, puso el libro en su regazo, encontró la línea, y no miró a ese teniente, porque algunas bondades se hacen no mirando, y leyó. 19 días, leyó Artemisa. Había estado corriendo 19 días, tenía 7 años y se había detenido, hacía mucho tiempo, sin poder recordar hacia dónde corría, porque la carrera había devorado el hacia y solo había dejado el desde. 19 días. Había estado corriendo 19 días, tenía 7 años y se había detenido, mucho tiempo atrás, sin poder recordar hacia dónde corría, porque la carrera había devorado el camino y solo había dejado el origen. El origen aún podía hacerlo en sueños. El origen era una casa con una cocina amarilla particular y un sonido particular que hacía una botella sobre la encimera y un tono particular que el aire adquiría antes de que las cosas sucedieran, y la había dejado como un edificio en llamas, es decir, sin un plan y sin abrigo y sin mirar atrás ni una sola vez para ver si alguien la seguía, porque si mirabas atrás podrías ver que nadie lo había hecho. Su nombre, esto sí se puede decir, porque se lo daría más tarde a un hombre que se lo pidiera sin rodeos, y algo que se da libremente no se roba al contarlo, era Thalía. En 19 días no se lo dijo a nadie, porque un hombre era un asa y un asa era para agarrar, y ella se había vuelto mucho más espabilada que en sus 7 años en lo que respecta a asas. Se había vuelto espabilada en muchas cosas. Sabía qué contenedores de basura había detrás de qué tipo de tiendas, sabía que los hombres que ofrecían llevarla en coche eran un mal menor que la lluvia, y había aprendido, en 19 días, lo más importante que puede aprender una niña acosada, la diferencia entre una luz encendida porque alguien la olvidó y una luz encendida porque alguien la está esperando, y a temer a la segunda más que a la oscuridad, porque la oscuridad, al menos, no quería nada de ella. La luz de la granja era del segundo tipo. Llevaba una hora observándola desde la arboleda, empapada hasta los huesos y temblando más allá del frío, y eso era lo que la mantenía al borde del jardín, de espaldas a un arce y con sus vías de escape ya trazadas. Era una luz que la esperaba. Alguien en esa casa la había dejado encendida para alguien que estuviera afuera con este mal tiempo. Y no podía ser para nadie. Nadie estaba afuera con este tiempo excepto ella. Así que fue una trampa, o fue un error, y ella había corrido 19 días con la firme convicción de que esas eran las únicas dos cosas que un acto de bondad podía hacer. Oh, dijo Afrodita muy suavemente, y no era un arrullo. Oh, es tan pequeñita. Tiene el tamaño adecuado para 7 años, dijo Artemisa, y su voz se volvió monótona y uniforme, de una forma que la sala había aprendido a temer a lo largo de 5 capítulos, no la monotonía del aburrimiento, sino la rigidez de un arco tensado. Así es como luce un niño de 7 años cuando ha tenido que hacerse lo suficientemente pequeño como para vivir detrás de un contenedor de basura. La gente cree que un niño perseguido se vuelve más duro. No es así.
Se hace más pequeño. Se vuelve muy buena en no ocupar espacio, así que el mundo tiene menos de ella a la que apuntar. 17 días. Una niña de 7 años, sola en los caminos durante 19 días, y ni una sola cosa en todo el vasto alcance de nuestros dominios se inclinó siquiera para. No lo terminó. El libro había avanzado, al igual que su teniente, una leve tensión, y Artemis volvió a la página, porque la acusación podía esperar y la chica en la pantalla no. La tormenta la había traído hasta allí, aunque ella no lo veía así, porque no pensaba en las tormentas como algo que venía a por uno. La tormenta era simplemente el mal tiempo del 19º día. Había roto al sur de su casi oscuridad una pared de nubes de un color extraño, que se alzaba desde una tarde despejada con una velocidad que el único granjero que la vio describiría, más tarde, a un hombre que preguntó, como algo antinatural, que no le importaba lo que dijera la radio, y la había empujado hacia el norte y el este, constante, arreando, una presión que no se eligió a sí misma, hasta que la única oscuridad de aspecto seco en todo el mundo traqueteante era la silueta de un granero. Y una casa al final de un camino de tierra al que no había elegido tanto como a la que había sido llevada. Ese soy yo, dijo Zeus. Lo dijo antes de decidirse. El rey de los dioses había permanecido en silencio, apretando los nudillos, durante la revelación de su otra hija 3 capítulos atrás, silencioso como una tormenta contenida, y ahora no guardaba silencio. Se había adelantado en su trono, con los ojos color tormenta fijos en la pared de nubes de color incorrecto en la pantalla, y la cosa frente a su rostro era tan vulnerable que varios dioses apartaron la mirada. Esa es mía. Esa nube. Reconocería mi propia mano empujándola. Le envié el clima, no podía bajar, la ley, no podía poner un solo pie en ese camino o lo habrían hecho, pero el clima no está bajando, el clima es solo clima, nadie puede probar una tormenta, y la empujé. Norte y este. Hacia la única puerta en todo ese mapa que. No sabes que fuiste tú, dijo Hera, a su lado. No lo dijo para herirlo. Lo dijo con serenidad, sosteniendo su mirada, inexpresiva, sin suavizarla, la sentencia más dura de un matrimonio largo. El libro no lo dirá. Mira, no lo dirá. No es natural, no me importa lo que diga la radio. Eso es todo lo que te da. Te deja creer que la empujaste allí, y te deja sin estar seguro, y eso, la reina del cielo volvió a mirar la pantalla, la pequeña figura en la línea de árboles. Esa es la misericordia más cruel que jamás he visto un libro ofrecerle a un padre. Ella no quería ir a la puerta. Desde la línea de árboles, había contado las cosas que una persona cuenta, 2 salidas del patio que no eran el camino, una bajante en la esquina norte que la haría caer al techo del porche y bajarla de nuevo si el porche se convertía en un lugar donde no debía estar, el hueco bajo la gran puerta del granero, la oscuridad más allá de la cerca del pasto. Las había contado como se reza una oración, no porque se crea, sino porque decirlo es lo único que las manos pueden hacer. Y había decidido que observaría la luz que esperaba hasta que se apagara, y cuando quienquiera que fuera se rindiera y se fuera a la cama, se arriesgaría en el granero, porque un granero era más o menos cálido y no planteaba preguntas, y por la mañana se habría ido antes de que el que estaba allí pudiera ponerse las botas y convertirse en un que se dirigía hacia allí. Ese era el plan. Era un buen plan. Había logrado sobrevivir 19 días con planes tan buenos como ese. Ella no oyó venir al pequeño. Aquí viene, murmuró Deméter, que había criado a una hija y la había perdido, y había aprendido a reconocer la estructura de una historia sobre un niño que regresa del frío, y podía sentir cómo ésta se inclinaba hacia su punto de inflexión. No la oyó, que era precisamente lo que pasaba, Thalía lo oía todo, 19 días le habían agudizado el oído, podía localizar una pisada a 12 metros de distancia y decirte si le hacía daño. Y tampoco oyó llegar a la pequeña, porque la pequeña no emitía los sonidos que hace una persona. Simplemente estaba allí, tan repentina como la luna entre las nubes, una niña, más pequeña que Thalía, de 6 años como mucho, agachada sobre sus talones al borde de la luz del porche, con los codos apoyados en las rodillas, observando a Thalía a través de 9 metros de lluvia con una calma y una atención absolutas, sin rastro de la curiosidad infantil. Tenía el pelo oscuro pegado por la humedad y no parecía importarle, no gritó, no saludó con la mano y no corrió a buscar a un adulto, cosas que suelen hacer los niños, y ella no hizo ninguna. Simplemente observaba.
Y después de un rato, un largo rato, un rato en el que las cuerdas de escape de Thalía resistieron, su peso se mantuvo hacia adelante sobre las puntas de los pies y su corazón latía como un pájaro atrapado. La pequeña metió la mano, despacio, en el bolsillo de un abrigo demasiado grande para ella, sacó algo envuelto en una servilleta y lo dejó sobre la hierba mojada en el borde de la luz, justo donde terminaba el alcance del porche, y luego retiró la mano, volvió a agacharse y no lo miró más. «Esa es mi hija», dijo Artemis. Había dejado de leer. El libro yacía abierto bajo sus manos y ella se había detenido, y toda la sala comprendió que la diosa de la casa acababa de observar a una niña de 6 años hacer, en un césped empapado por la lluvia, aquello que a la propia Artemisa le había llevado siglos aprender, como acercarse a una criatura salvaje y asustada, que no es nada, que consiste en hacerse pequeña, quieta y paciente, y colocar el regalo al borde de la luz y dejar que la criatura conserve su dignidad, su distancia y su terror. Porque el terror es lo más real que posee y no se lo puedes arrebatar solo porque tengas buenas intenciones. Mírala. Suki. Tiene 6 años y ya no está intentando atrapar a la fugitiva. Sabe que no se puede atrapar a una fugitiva, atraparla es precisamente de lo que huye. Ella solo. La voz de Artemisa, con su tono monótono y apagado, hizo algo que rara vez hacía, que era vacilar, solo le está haciendo saber que la han visto y que ser vista aquí no cuesta nada. Pon la comida en la línea. No la mires otra vez. Oh, tú, pequeña lista, dulce y terrible, ¿quién te enseñó eso? Y la pregunta quedó suspendida en el aire, porque la habitación la había oído hacerla, y la habitación ya sabía cuál era la respuesta y tras qué puerta cerrada se escondía, y nadie mencionó al hombre que dormía arriba, aunque varios de ellos lo pensaron. Thalía no tomó la comida. Claro que no la tomó. Tomar la comida era la forma de atraparte, la comida era la llave. Se quedó junto a su arce con todas las salidas marcadas y esperó a que la pequeña se aburriera o tuviera frío y entrara, pero la pequeña no se aburrió ni tuvo frío y no entró. Se agachó bajo la lluvia al borde de la luz, paciente como una piedra, y esperó, y allí se quedaron las dos, la fugitiva y la pequeña quieta, en un punto muerto que no era un punto muerto, 2 niñas separadas por 30 pies bajo un aguacero, una de ellas preparada para huir y la otra firme y sin prisa, haciéndole compañía a través de una distancia que había medido al centímetro y que no cruzaría. «No voy a entrar», dijo Thalía finalmente. Su voz salió ronca, después de 19 días sin usarla, con la garganta llena de fiebre, y la enfurecía, esa debilidad, y la furia era buena, la furia era cálida, se apoyaba en la furia. «Puedes quedarte ahí toda la noche. No soy como los demás. No voy donde está la comida. Por eso sigo aquí». La pequeña, Suki, consideró esto con toda su expresión seria, como si se tratara de una postura genuinamente interesante que sostenía con sinceridad, lo cual, para ser justos con ella, lo era. «De acuerdo», dijo. Eso fue todo. «De acuerdo». Y no se fue, ni discutió, ni le dijo a Thalía que estaba equivocada, simplemente aceptó, con la certeza inagotable e imperturbable de una niña de 6 años, que la fugitiva no iba a entrar esa noche, y se dispuso a esperar una noche que no iba a terminar como la fugitiva esperaba, porque la pequeña sabía algo sobre esa casa que la fugitiva aún no sabía, y era demasiado amable y paciente como para decirlo en voz alta. «Ahí hay un hueco», dijo Hermes, inclinándose hacia adelante, mientras la atención del mensajero se centraba de repente en un punto, porque un agujero en quien sabe que era el único tipo de clima que siempre podía oler venir. La pequeña está sentada sobre algo. No está esperando a que salga la fugitiva, ya sabe cómo termina esta noche, se le nota en la cara, es demasiado sensible para arruinarlo. ¿Qué sabe entonces? ¿Qué puede saber una niña de 6 años sobre esa casa que una chica que la ha estado vigilando durante una hora no haya descubierto todavía? «Nadie en esa casa la va a obligar a entrar», dijo Hestia desde el hogar, sonriendo, con esa pequeña sonrisa íntima de una diosa que observa su principio fundamental puesto en práctica por una niña que lo aprendió junto a la estufa. Suki no está esperando a que la fugitiva entre. Le está mostrando que la luz no tiene gancho, que permanece encendida venga o no, que no hay trampa en esa casa, sin importar cómo se vea desde la oscuridad. Eso lleva más tiempo que atraparla. Vale más. El hombre salió cerca de la medianoche. Thalía lo oyó, hizo ruido, se dejó hacer ruido, sus botas resonando con delicadeza en las tablas del porche, un hombre anunciándose a la oscuridad a propósito donde el pequeño había llegado en silencio.
Todo su cuerpo vibró como un cable tensado y cada línea que había contado se iluminó de repente, la bajante, el hueco del pasto y la oscuridad más allá de la cerca, y ya estaba medio girada para correr cuando él se detuvo, en lo alto de los escalones, bastante atrás, y no bajó. Era lo suficientemente grande como para atraparte, y Thalía lo evaluó en el mismo instante en que evaluaba todo ahora, rápido, probablemente, fuerte, sin duda, silencioso sobre sus pies bajo las botas anunciadas, lo que significaba que el anuncio era una elección, lo que significaba que él sabía que un hombre de su tamaño acercándose en silencio a un niño en la oscuridad era algo que no valía la pena hacer. Ella archivó eso. No se fiaba. Los hombres sabían ser gentiles como los pescadores sabían ser pacientes, era una herramienta, tenía un propósito. No la alcanzó. No bajó los escalones. La miró al otro lado del patio mojado, y miró la comida al borde de la luz, sin tocar, y miró al pequeño agazapado bajo la lluvia, y algo se movió en su rostro que Thalía no pudo leer ni intentó leer, y entonces hizo lo más extraño, lo que la hizo perder la cuenta, lo que la atormentaría durante mucho tiempo después, se sentó. En el último escalón. Bajo la lluvia. Un hombre adulto, agachándose para sentarse en un escalón mojado del porche de modo que ya no estuviera de pie sobre nada, de modo que sus ojos se acercaran al nivel de dos niños en un patio, y apoyó los antebrazos en las rodillas y dejó que sus grandes manos colgaran sueltas y vacías donde ella pudiera verlas a ambas, y dijo, a la oscuridad, en voz baja. Hay un establo seco y una cocina cálida, y no tienes que elegir ninguno de los dos esta noche. Suki se sentará contigo todo el tiempo que quieras. Nadie va a pasar de este escalón. Una pausa, la lluvia, la luz de espera. Tú pones tus propias reglas. Claramente llevas tiempo haciéndolo. Se te da bien, llegaste hasta aquí, y muchos niños de 7 años no lo consiguen. Así que sigue haciéndolo. Solo te estoy diciendo lo que hay aquí. Nadie te obliga a elegir esta noche. La sala de lectura estaba muy tranquila. Se sentó bajo la lluvia, dijo Perséfone, la hija de Deméter, que sabía un par de cosas sobre umbrales, cruzarlos y los hombres que esperan en ellos, y que hasta ahora no había dicho nada. Se hizo más pequeño que la niña. Le dio ventaja. Negó con la cabeza lentamente. He cruzado un umbral. Sé exactamente lo que es ser una niña al borde de una oscuridad que un dios decide que está cruzando. Y ese hombre se sentó bajo la lluvia y le dio a una fugitiva lo único que nadie me dio, la libertad de elegir. La libertad total. Incluso la libertad de quedarme afuera en el frío. Miró, no del todo con benevolencia, a algunos tronos específicos, y no terminó la idea en voz alta. Ella durmió en el granero. Ella tomó la comida primero. Tenía 7 años, fiebre y 19 días de hambre, y la pequeña tenía razón en que no era una trampa. Thalía entró corriendo al borde gris del amanecer, cuando ambas, pensó, finalmente habían entrado, y arrebató la cosa envuelta en servilleta de la hierba mojada y corrió de vuelta a su arce para comérsela como un animal, y era un sándwich de jamón, y era lo mejor que jamás había probado. No se suponía que lo fuera. Era un sándwich, había comido 100 de ellos de 100 contenedores de basura y todos eran grises igual. Este estaba hecho con pan horneado, no comprado, ella lo sabía, se rompía en lugar de aplastarse, tenía una corteza que cedía y una miga que se estiraba, y el jamón estaba cortado grueso y lo había cocinado alguien a propósito, y tenía mantequilla, mantequilla de verdad, y un toque picante debajo que a los 7 años no sabía cómo describir, pero que más tarde aprendería que era mostaza casera, y todo había sido preparado por un par de manos que se habían negado, incluso para un sándwich puesto sobre hierba mojada para un niño salvaje que quizás nunca lo tocara, a hacerlo con descuido. Y odiaba lo bueno que estaba, lo odiaba, porque lo bueno era algo que podían quitarles y nunca debías dejarle saber qué cosas eran buenas. Y entonces se aventuró a entrar en el granero, porque la fiebre la hacía temblar demasiado como para llegar al pasto, y se acurrucó en un montón de paja limpia que alguien, no se permitió terminar el pensamiento de que la paja estaba fresca, que alguien había echado paja limpia en un rincón vacío de un granero que no tenía ningún animal dentro, como si en esa casa el granero mantuviera por principio un rincón limpio y seco preparado por si la noche traía algo que lo necesitara, y durmió. Finalmente, el sueño profundo y peligroso de un cuerpo que ha agotado sus 19 días.
Y en la fiebre, cerca de la mañana, soñó el sueño que no había estado soñando durante 19 días, aquel en el que la cocina amarilla era cálida y el sonido del biberón era solo un biberón y una voz decía ven aquí, bebé, y lo decía en serio, y ella estaba tan cansada y tan abrigada en la paja que por un segundo entreabierto el sueño metió sus dedos bajo la puerta que mantenía abierta, y casi, lo dejó ser verdad. Se dejó desear, se dejó hundir en la cálida mentira amarilla de ser una niña a la que alguien le dejaba la luz encendida. No, dijo en voz alta, entre la paja, mientras dormía, y se despertó con su propia voz, ronca, furiosa y de 7 años. No. Porque desearlo era la trampa. No la puerta, no la comida, no el hombre en el umbral, sino desearlo. Esa era la llave que siempre encontraban. Podías huir de cualquier casa. Pero no podías huir de la parte de ti que quería quedarse. Thalia Grace, en los divanes, 15 años, plateada y a 3000 años de los 7, vio una pequeña versión húmeda de sí misma decir no a un sueño de ser retenida, y no se movió, y no emitió ningún sonido, y la única señal que dio de que el capítulo era un cuchillo fue que había agarrado el borde del cojín del divanes con una mano, con los nudillos blancos, el agarre de alguien que se asegura del suelo. A su lado, Artemisa seguía leyendo sin mirarla, y debajo de la mesa, donde no llegaba la luz de la pantalla y la habitación no podía ver, la diosa de la casa puso su mano libre sobre la mano de su teniente, cuyos nudillos estaban blancos de tensión, y la dejó allí, y ninguna de las dos lo reconoció, y eso era como una luz de porche, encendida entre dos personas que, por regla general, no admitían tener frío. Ella pretendía irse antes de que amaneciera. Pero no se fue antes de que amaneciera. La fiebre la venció. Subió por la noche como una especie de clima propio y por la mañana no habría podido llegar al paso del pasto aunque toda la cocina amarilla hubiera subido por el camino detrás de ella, y yacía en la paja limpia furiosa y temblando y atrapada por su propio cuerpo traidor, que era la peor trampa de todas, la que llevas contigo, y oyó que la puerta del granero se abría, y se puso de pie contra la paja con sus cuerdas de escape inútiles y los puños en alto, 7 años y 90 grados de lucha en un cuerpo que no podía contener nada de eso, y lo que entró por la puerta no era el hombre. Era una niña. Una niña, mayor que Thalia, 9 años, tal vez, con la mandíbula como una puerta cerrada y el pelo pálido recogido hacia atrás, y una postura en el umbral que lo llenaba de extremo a extremo, que desafiaba a que fuera de cualquier otra persona, y entró por la mañana con una taza de hojalata con algo humeante y se detuvo a 1,20 m de la paja de Thalia y la miró de arriba abajo una vez, rápido, leyéndola como si fuera una habitación en la que podría tener que pelear, y lo que hizo. Entonces Thalia no esperaba y jamás olvidó, no se ablandó. Todos se ablandaban con Thalia al final, era lo más difícil de ellos, el ablandamiento, los ojos llorosos, el ay, pobrecita. Y esta niña miró a una niña febril de 7 años con los puños en alto en un montón de paja y no se ablandó ni un ápice. Simplemente miró, sopesó, llegó a un veredicto y lo dictó. Siéntate, dijo la chica mayor. Eres de las que salen corriendo. Lo sé. Ya estás contando la puerta. Dejó la taza de hojalata sobre una caja, al alcance de Thalia pero no al suyo, y se apartó. El vapor que salía del frío granero era fino y gris, como el agua con un cubo dentro, olía a hueso cocinado a fuego lento durante casi un día, a médula y algo verde y dulce como la cebolla, el dorado profundo y ligeramente tembloroso en la lata, el olor que iba más allá de 19 días de astucia en el contenedor de basura y llegaba a una parte de Thalia que recordaba, vagamente, ser pequeña, estar calentita y tener comida, la parte que había pasado todo el tiempo corriendo aprendiendo a morir de hambre. La puerta está ahí. Nadie la bloquea. Puedes salir corriendo cuando quieras y nadie en esta casa te perseguirá, porque perseguir es una tontería y nosotras no somos tontas. Una pausa. La mandíbula cerrada hizo algo que no era una sonrisa, pero que se le parecía, lejanamente, como a un primo. Pero tienes fiebre, y eso es caldo, y salir corriendo con fiebre es lo que hace que los niños de 7 años se conviertan en el tipo de cosa que... La más mínima interrupción, una palabra tragada y reemplazada, el tipo de cosa por la que la gente cava un hoyo. Así que... siéntate. Bebe el caldo. Luego sal corriendo. Son solo tácticas. ¿Quién es esa? Dijo Atenea, adelantándose, con sus ojos grises, entrecerrados y brillantes, fijos en la chica mayor de la pantalla con una atención que no había prestado a nada desde la puerta cerrada. ¿Quién es esa niña?
La leyó con una sola mirada, amenaza, riesgo de fuga, la cuenta atrás de la puerta, la leyó como un campo, y luego le dio la puerta a propósito, le dio la salida para quitarle su poder. Eso no es instinto de una niña de 9 años, es instinto de comandante, es algo que se aprende a lo largo de una carrera de. Atenea se detuvo. Sus ojos se habían dirigido a la palabra que había tragado, el mi. Se volvió hacia las personas, y la estratega que llevaba dentro lo había captado a la primera, como captaba todo lo que importaba. Casi dijo algo. El tipo de cosas que mi. Y luego lo cambió. ¿Mi qué? ¿A quién le cavan la tumba en esa casa? ¿Qué sabe una niña de 9 años sobre? El libro no te lo va a decir, dijo Hades. No había hablado en 2 capítulos. El Señor de los Muertos, en el extremo frío y cálido de la media luna, había observado toda la noche de la fugitiva con la particular quietud de su oficina, y ahora habló, seco y seguro, y la sala se volvió hacia él. Esa. Asintió hacia la chica mayor en la mampara, la mandíbula de la puerta cerrada, la puerta delatada. Todos ustedes van a pasar un tiempo preguntándose sobre esa, y el libro se lo permitirá, y yo les diré lo único que me está permitido saber sobre ella, que es lo mismo que les dije sobre la sexta lámina. Lo dejó reposar. No la tengo. Nunca la he tenido. Ningún alma con ese nombre ha venido jamás a mi país, y recordaría el nombre, si alguna vez me lo hubieran dado para recordar, porque no es un nombre que se archive en silencio. Una delgada casi sonrisa. Ella está tan viva como la fugitiva. Estaba viva entonces, con 9 años, repartiendo puertas de granero como una experta, y está viva ahora, más allá del final del mapa, y el orden de estas cosas, quien llegó a esa casa, y cuándo, y quien ya estaba allí cuidando, el orden es algo que solo yo sé. Quién fue primero, quién vino después, eso lo guardo, igual que todo lo demás. Inclinó la cabeza hacia la pantalla. Esa niña fue la primera. Antes de la fugitiva, antes de la pequeña cazadora, antes de cualquiera de ellas, excepto la propia custodia. Tenlo en cuenta cuando te lo preguntes. Sea lo que sea, ella estaba allí desde el principio. La habitación se quedó en silencio con eso, y la imagen se detuvo un instante, una niña de 9 años dándole a una fugitiva febril una taza de caldo y la ubicación de la salida más cercana, y ni un solo dios en esa media luna podría haber dicho el nombre de la niña, y cada uno de ellos sintió su forma aterrizar en el mismo lugar donde había aterrizado la silla vacía, 3 capítulos atrás, y quedarse allí. Thalía bebió el caldo. Después salió corriendo, esa primera vez, llegó al claro del pasto al mediodía, cuando la fiebre bajó lo suficiente como para permitírselo, y ya había recorrido 3 millas antes del anochecer, y durmió en una alcantarilla, y tuvo más frío que en los últimos 19 días, porque ahora tenía un granero lleno de paja limpia contra la que soportar el frío, una amabilidad que le sirvió de referencia para medir la alcantarilla, que era precisamente lo que había pasado 19 días sabiendo que nunca debía permitir que sucediera. Regresó a los 4 días. Se decía a sí misma que era la fiebre, que había vuelto peor. Se decía a sí misma que eran tácticas, la palabra de la chica mayor, correr tras ella, y ahora había un después y el después era cálido. Se decía a sí misma muchas cosas en el camino de regreso, y la más cierta, la que no se decía a sí misma porque no tenía las palabras para ello a los 7 años, era que había pasado 19 días huyendo de una casa y 4 días huyendo de la luz del porche y la luz del porche estaba ganando, la luz del porche la había enganchado después de todo, excepto que no era un gancho. Eso era lo que no podía comprender, un gancho te tira y esto no tiraba, esto simplemente, se quedaba ardiendo. Para ella. Veniera o no y algo que no quería nada de ti era lo único de lo que 19 días no le habían enseñado a huir. Regresó, dijo Afrodita, y las lágrimas asomaban en los ojos perfectos de la diosa del amor, y ella las dejaba fluir, por una vez sin hacer nada. 4 días. Regresó. No. Una niña así no regresa, regresar es lo más difícil que hay, regresar significa permitirse haberla deseado todo el tiempo. Significa, dijo Artemisa en voz baja, que decidir que el deseo no es la trampa. Había llegado al final de una página y se detuvo un instante, con la mano apoyada en el papel, la mirada fija en la pequeña figura que, tras 19 días de sensatez, regresaba hacia una luz. Esa es la mayor muestra de valentía en esta pantalla, y habrá mucha valentía en ella antes de que terminemos. No la huida. Cualquier cosa acorralada puede huir. El regreso.
Elegir averiguar si la amabilidad la engañaba, saber el precio de equivocarse. La señora de la cacería miró, solo una vez, de reojo, a su teniente, a la chica que había regresado a tantas cosas. He creado una hermandad inmortal con chicas que aprendieron a huir. A las que más quiero son a las que también, en algún lugar, contra todo pronóstico, aprendieron a regresar. La segunda vez, no durmió en el granero. No fue una decisión, o al menos no una que se permitió tomar como tal. Pasaron 3 días desde que regresó, 3 días en el establo, 3 días en el que la comida en la línea se movía gradualmente, poco a poco, centímetro a centímetro, más cerca de la puerta. Una campaña tan paciente que Thalía solo la vio cuando terminó, 3 días, y luego una noche que se volvió fría y cruel, realmente fría, el primer frío verdadero del invierno que se avecinaba, y ella estaba en la paja con los dientes rechinando cuando se abrió la puerta del establo y era la más pequeña. No era la pequeña cazadora. Más pequeña. Una niña pequeña, de 3 años como máximo, con pijama de pies y un par de botas desatadas que claramente se había puesto ella misma y en los pies equivocados, que había salido de la casa y cruzado el patio frío por su propia iniciativa con la absoluta competencia intrépida e idiota de los más pequeños, y que entró en el granero, y caminó hasta el montón de paja, directamente hacia arriba, sin línea, sin borde, sin esperar 30 pies, justo hasta donde Thalía yacía acurrucada y asustada y demasiado entumecida por el frío como para siquiera levantar los puños, y se paró sobre ella, balanceándose ligeramente, parpadeando, y le entregó la conclusión para la que aparentemente había cruzado un patio helado. «¿Tienes frío aquí afuera?», dijo la niña pequeña. Era una acusación. ¡Qué tontería! Y antes de que Thalía pudiera desplegar una sola de sus defensas de 19 días y 7 contra una amenaza para la que no tenía ningún protocolo, la pequeña y feroz criatura se sentó en la paja, dura, sin ser invitada, y tomó la mano helada de Thalía con 2 manos pequeñas y calientes con la firmeza posesiva de quien recupera una propiedad, y anunció, al granero, al frío, a la fugitiva, el hecho fundamental de toda la situación tal como ella la entendía. «Ahora vives aquí. Así que entra. No debería estar aquí fuera y no voy a volver sin ti porque entonces estaría en problemas sola». Una pausa feroz y vacilante. Annabeth no se mete en problemas sola. Y Thalía Grace se cubrió el rostro con las manos. En los divanes. 15 y plata. Frente al Consejo Olímpico y su señora y su padre y cada dios que no se había inclinado durante 19 días. Habitación Thalía, que había leído su propia muerte con voz firme en otro capítulo y nunca se quebró, puso su rostro entre sus manos y sus hombros se sacudieron, una vez, con fuerza, y no emitió ningún sonido, porque hacía mucho tiempo que había desaprendido el sonido, pero no pudo detener el temblor, y a su lado Artemisa dejó el libro en su regazo, solo por un momento, y no leyó, y le dio a su lugarteniente los 30 segundos, y toda la habitación miró respetuosamente a la distancia media. La ficción cortés de no ver a alguien llorar en un registro demasiado viejo y demasiado profundo para ser presenciado, y le dio lo único que había que dar, que era la cortesía de fingir que la luz estaba apagada. «Ahora vives aquí», repitió la niña pequeña, al ver que Thalía no se movía, con la paciencia propia de los más pequeños para los más tontos. «Entra». Y Thalía, que podía escapar de cualquier cosa, que había contado las líneas, que sabía que desearlo era la trampa, que la puerta era el peligro y que la amabilidad era un anzuelo, descubrió que no tenía ninguna línea contada, ninguna ruta de escape, ninguna sabiduría de 19 días, nada en todo el arsenal tan duramente ganado de una fugitiva, que funcionara contra una niña de 3 años congelada que había decidido, con la lógica irrefutable de alguien que nunca había fracasado, que Thalía ya era suya, que el asunto estaba zanjado, que eran 2 niñas en problemas juntas y que entrar era lo que se hacía, obviamente, ¿cuál era siquiera la cuestión? Así que ella entró. Se dijo a sí misma que era por la niña pequeña, no podía dejar que una niña de 3 años se congelara, eso era solo una táctica, no dejabas que un activo muriera de frío, y esa mentira, al menos, tenía la gran virtud de ser medio cierta, y subió a la pequeña criatura feroz a su espalda y la llevó a través del frío patio hacia la luz que esperaba con la carita caliente de la niña pequeña contra su cuello diciendo que esa es la cocina, ahí es donde está el calor, el hombre hace huevos, ¿te gustan los huevos? Tenemos una bebé, se llama Akari, todavía no puede hacer nada, y Cal hace el jardín y Cal canta las canciones largas, a todos les gusta Cal, y mamá Atenea es mía, y mamá Estia hace el pan, y lo hace cuando ella,
La letanía se interrumpió allí solo porque habían llegado a la puerta y el calor y el olor a huevos. Toda la frase de una niña de 3 años se evaporó en el instante en que el mundo le entregó algo mejor que una frase, todo el conocimiento práctico de la casa que tenía una niña pequeña llegó al oído de Thalía a un volumen que suponía que todo el mundo quería escucharlo, y Thalía la llevó al porche, pasando el escalón del hombre, bajo la luz que esperaba, hacia la puerta que había considerado un peligro durante 2 semanas, y la puerta se abrió antes de que llegara, y salió el calor, y en el calor llegó el olor de la cocina, mantequilla, pan y huevos ablandándose en una sartén, un olor tan bueno y tan sencillo, tanto el olor de un lugar donde alguien cocinaba como si importara cada mañana, que hizo más por sus líneas contadas que cualquiera de las palabras amables. Y el hombre se apartó de ella, atrás, siempre atrás, nunca bloqueando, y solo dijo, hay huevos. Hay suficiente para todos. Siempre hay suficiente, y Thalía Grace, de 7 años, 19 más 4 más 3 días desde la cocina amarilla, cargó a una niña pequeña a través de un umbral al que tanto había temido, y la trampa no se activó, porque no era una trampa, y lo más cruel que le sucedió en esa puerta fue lo único de lo que realmente había estado huyendo, que era que se convirtió en una niña para la que alguien había dejado la luz encendida, y no le costó absolutamente nada. No la obligaron a quedarse. Esa era la parte que nunca pudo explicarle, después, a la versión de sí misma que aún conservaba sus palabras, que nadie la había obligado a quedarse, ni una sola vez, ni ese invierno ni ningún otro, que la puerta seguía abriéndose y cerrándose sola y la luz seguía sin tener gancho, y que esa, la falta de que la obligaran a quedarse, era la razón precisa y única por la que nunca más se marchó. Se escapó 2 veces más ese primer mes. El hombre la dejó. No la persiguió, ni la sermoneó cuando regresó, ni le hizo pagar nada por volver, ni discurso, ni nos asustaste, ni cuenta de la preocupación que había causado. Simplemente volvió a poner la sartén al fuego y preparó otro plato, como quien recoloca una silla que alguien ha tirado, sin comentarios, algo que simplemente volvió a la normalidad. Y en algún momento de la tercera semana, una mañana en la que no había planeado escaparse y se dio cuenta, con un extraño sobresalto, de que había dejado de contar las líneas la noche anterior y se había olvidado de volver a empezar, en algún punto de ese momento, sin una decisión, sin un momento que pudiera señalar después, la carrera simplemente se detuvo. Se acabó. No encontró nada río abajo hacia lo que correr o de lo que huir, porque el origen eran 19 días y una cocina amarilla detrás de ella, y el destino era un granero lleno de paja limpia y un pequeño cazador que le había enseñado sobre la luz y un general de puerta cerrada que la llamaba tácticas y un niño pequeño que la había recuperado de la mano, y no había forma de huir de un destino era aquello por lo que corrías todo el tiempo esperando que fuera real. La puso al volante en octubre. En esa cocina había una rueda de tareas, una rueda literal, cortada de la tapa de un barril, con nombres en el anillo exterior y trabajos en el interior, que se hacía girar los domingos. Y una mañana de domingo de octubre, sin ceremonia, sin preguntarle si se quedaba porque preguntarlo habría convertido en una pregunta y él tenía cuidado de nunca convertirlo en una pregunta, el hombre bajó la rueda y añadió un nombre al anillo exterior con su mano tosca y cuidadosa, y la hizo girar, y leyó las tareas de la semana, y una de ellas era la suya, y eso fue todo, y ella estaba en la rueda, y tenía un trabajo, y un trabajo significaba la semana siguiente, y la semana siguiente significaba que era una persona con la que esta casa contaba, y nadie dijo nada de eso en voz alta porque decirlo la habría asustado y todos, incluso el niño pequeño, incluso la bebé a su manera, sabían que no debían asustarla. El nombre que escribió no era el de ella. Tenía una manera de hacerlo, ella lo aprendería, un nombre para cada uno que era suyo y de él y de nadie más, introducido a escondidas bajo una broma para que no se colara por la puerta principal. Miró a una niña de 7 años que había sido empujada hasta su puerta por una pared de nubes de color extraño, que crujía cuando se enfadaba y se le erizaba el pelo en tiempo seco y que había llegado tras una tormenta que nadie podía probar, y escribió, en la rueda, en el anillo exterior, el nombre que había sido suyo en esa rueda desde entonces. Thunderhead. Y debajo, en el anillo interior, el primer trabajo que la tormenta le mostró, que ella hizo todos los domingos durante años, fingiendo resentimiento, y que nunca faltó. Mantén la luz del porche encendida. Artemisa cerró el libro. No interpretó la reacción de la sala, porque no hacía falta interpretarla, estaba a la vista de todos en cada trono. Zeus se tapaba la boca con las manos. Afrodita había renunciado por completo a mostrar su rostro.
Deméter y Perséfone estaban sentadas hombro con hombro, madre e hija, con las manos entrelazadas, dos mujeres que conocían el precio de una niña en el umbral. Y Hestia, junto al hogar, sonreía y lloraba a la vez, porque la última tarea en la última rueda era mantener encendida la luz que había dedicado todo el capítulo a explicar, entregada a la niña que más la necesitaba. Tenía 7 años, dijo Artemis. Se lo dijo a su teniente. Se lo dijo a solas, y finalmente se giró y la miró, a Thalia Grace, de 15 años para siempre, teniente de la cacería, que ya tenía el rostro casi recompuesto, los ojos rojos y la mandíbula apretada como una puerta cerrada, algo que, según se supo en ese mismo capítulo, había aprendido de una niña de 9 años cuyo nombre nadie conocía. En ese mundo, tenía 7 años cuando la tormenta la trajo, una niña de 6 le enseñó sobre la luz, cruzó el umbral con un niño pequeño en brazos y la cuidaron. Artemis sostuvo la mirada enrojecida de su teniente y no la dejó apartarla, porque algunas cosas que le debes a una persona consisten precisamente en no dejarla apartar la mirada. Tenías 9 años. Y no hubo tormenta que te empujara a ningún lugar bueno, ni luz en el porche, ni paja limpia en un granero esperándote, ni niña pequeña que ya hubiera decidido que era suya. Tenías 9 años, y corriste, y el mundo que debería haberte dejado una luz encendida te envió a sus monstruos en su lugar, y has cargado con eso, sola, en silencio y sin quejarte ni una sola palabra durante todos tus años de servicio, todos y cada uno de los días desde entonces. El teniente no dijo nada. En ese preciso instante, el teniente no podía haber dicho nada. No puedo darte esa infancia, dijo la diosa de las jóvenes en la oscuridad, la que reúne a las que huyen, la que había recogido a esta de una colina en el peor momento de su vida y le había dado una eternidad, un propósito y una familia de flechas, y la que nunca, hasta este preciso instante, frente a este preciso libro, había podido decir el resto. Lo haría, si pudiera. No puedo. Pero te diré lo que el libro acaba de dedicarme un capítulo entero, y me avergüenza que haya tenido que ser un libro quien se lo enseñara a una cazadora tan vieja como yo, que siempre valiste la pena la luz. Nunca hubo una versión de ti que no lo valiera. La única diferencia entre tú y la chica de esa pantalla, ella consiguió una puerta y tú una colina. Eso fue todo. Y nada de eso fue jamás, ni por un instante, culpa tuya. Dejó que esas palabras calaran hondo. Estoy aquí ahora. No me voy a ir a ninguna parte. Me habría sentado bajo la lluvia. Y Thalia Grace, que no lloró, que lo había olvidado, que era la más fuerte de todas las cazadoras precisamente porque hacía mucho tiempo que había convertido cada una de sus debilidades en plata, se inclinó, apenas un poquito, hacia un lado, hasta que su hombro tocó el de su señora, y se quedó allí, y dejó que la luz se encendiera. Y la diosa de la casa cerró el libro sobre su pulgar y rodeó con el brazo a su lugarteniente delante de todo el consejo de los dioses y desafió, con una mirada fría e impasible, a cualquiera de ellos a que lo planteara como una pregunta. Nadie lo planteó como una pregunta. Nota de la autora, el punto clave de esta historia es una niña de 6 años bajo la lluvia. Suki no grita, no busca a un adulto, no se acerca ni un paso, deja un sándwich justo donde se apaga la luz del porche, retira la mano y se asegura de no volver a mirarla. Todos mis instintos de escritora querían que alguien en esa habitación dijera en voz alta lo que estaba haciendo y por qué funcionaba. Me abstuve de intervenir. Nadie en esa casa explica nada, y un capítulo sobre no acercarse a algo asustado tampoco puede acercarse al lector. Lo que realmente quiebra a la niña no es el hombre en el escalón. Es un niño de 3 años con botas desatadas en los pies equivocados que cruza un patio helado para decirle que está siendo tonta. Thalia ha pasado 19 días mapeando cada puerta que no sea la que entró, y no tiene nada en su arsenal contra ser recuperada por la mano. 19 días le enseñaron que la bondad es una trampa o un error, y esta no es ninguna de las dos, y no logra comprenderla. ¿Cuándo dejaste de esperar a que la trampa se activara?